Bienvenidos a Ruta Electoral 2024. En esta ocasión, Bárbara Torres y yo explicaremos otro de los mecanismos de equidad en la competencia electoral, las precampañas y las campañas como los tiempos establecidos en la ley para que se realice el proselitismo político. Además, charlaremos con Jacqueline Pechard sobre el arranque de las precampañas, los actos anticipados de proselitismo y los retos que al respecto tienen las autoridades electorales. Acompáñenos. En el programa anterior señalamos que la equidad en las elecciones se funda en 4 pilares: el modelo de comunicación política, los tiempos para hacer diversas actividades de proselitismo, el principio de neutralidad de los servidores públicos y el modelo de financiamiento a los partidos y candidaturas. En esta ocasión nos vamos a centrar en la regulación de los tiempos electorales. La idea de regular a través de las normas plazos específicos para llevar a cabo ciertos actos de la competencia electoral fue una respuesta necesaria para evitar que algunos políticos se adelantaran a los demás, promoviéndose de manera anticipada y consiguiendo así una ventaja indebida de cara a las elecciones. El caso más evidente fue el de Vicente Fox, quien en 1997, siendo todavía gobernador de Guanajuato, hizo públicas sus aspiraciones presidenciales y, aprovechándose del vacío legal en este tema, desde 3 años antes de las elecciones presidenciales, empezó sus actividades de proselitismo, adelantándose a todos los contendientes dentro y fuera de su partido, obteniendo así una ventaja que resultó decisiva para darse a conocer y promoverse y finalmente convertirse en candidato. Por eso, en 2007, se reguló la figura de las precampañas y se ajustaron los tiempos de las campañas, distinguiendo así varios momentos en los que está permitido legalmente el proselitismo político. Bárbara, ayúdanos a entender para qué sirven, cuáles son los tiempos y cuáles son estos momentos. Lorenzo, ¿para qué sirven? Es la pregunta más sencilla de responder y es para que nadie se adelante. Como en cualquier competencia de cualquier tipo que se te imagine, pero pensemos en una competencia deportiva, que todos hemos visto alguna vez algún tipo de partido de fútbol, pero también, no sé, una competencia de atletismo, de natación, la que tú quieras. La idea detrás de regular los tiempos, por supuesto, es que pues, todos los competidores tengan el mismo silbato de arranque. De otra manera, que todos los competidores bajen al campo de juego al mismo tiempo. Es decir, que se circunscriban a las mismas reglas y una de esas reglas sea precisamente en qué momentos empieza el juego, en qué momentos termina el juego. Para decirlo de otra manera, en una carrera, por ejemplo, de atletismo, que todos arranquen cuando se da el pistoletazo de salida y que no haya nadie que se anticipe y con ello obtenga una ventaja, ¿cierto? Por supuesto. Y además, si lo piensas en esos términos, no tendría ningún sentido que alguien empiece a adelantarse en la carrera y después arranquen los demás. Pues evidentemente todos van para atrás. Hay una desventaja, claro. Correcto. Buscar cancha pareja, pues, en otras palabras. Totalmente. Ahora, ¿de qué tiempos hablamos? La Constitución y la ley contemplan 3 momentos. Los primeros son las llamadas precampañas, que no pueden durar más de las 2/3 partes de lo que duren las campañas. Esa es la idea. Las precampañas tienen que durar menos que las campañas. O sea, en este año, para entenderlo con el proceso electoral en curso, las campañas duran 90 días y por lo tanto las precampañas van a durar solo 60 días. Correcto, que van a correr, las vimos empezar ya este lunes 20 de noviembre e irán hasta el 18 de enero del próximo año. Okay. Después viene el periodo de intercampaña, que, digamos, su propio nombre se describe, ¿no? Es el periodo que sucede entre el final de las precampañas y en lo que arrancan las campañas. Ese periodo ahora, en este proceso electoral, va a durar del 19 de enero hasta el 29 de febrero del próximo año. Y finalmente, los tiempos de campaña, que pueden durar, como ya nos dijiste, hasta 90 días. Y en este caso van a correr del 1 de marzo hasta el 29 de mayo del 2024. Es decir, 3 días antes de que se realice la gran jornada electoral del 2 de junio, que por cierto se conocen como días de veda, en donde el proselitismo justamente está prohibido. Y en teoría, Lorenzo, ahora lo que vamos a ver acontecer precisamente son las precampañas. Buenísimo. Bueno, pues creo que tiene sentido que ahora que ya arrancaron, como nos acabas de decir, las precampañas, nos centremos en analizar qué es particularmente este punto. Las precampañas son, como su nombre lo dice, un momento de proselitismo que ocurre antes de las campañas. Pre-campañas.
pero tienen la finalidad específica de normar el espacio en el que los partidos políticos despliegan sus procesos internos en pos de definir las candidaturas. Por eso lo que hoy tenemos no son candidatos, sino precandidatos y precandidatas, es decir, aspirantes a una candidatura. Correcto. Esto es algo que coincide con lo que en otros países se conoce como elecciones primarias. En Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos va a tener elecciones presidenciales también el próximo año, y antes de que arranquen las campañas, va a ocurrir este periodo que se conoce como elecciones primarias, en donde los partidos definen quiénes van a ser sus abanderados a un cargo de elección popular. Por cierto, ahora que acaban de pasar las elecciones en Argentina, hay otros países como Argentina mismo y otros del cono sur de nuestro continente que regulan este periodo bajo la figura de las así llamadas PASO. Primarias, anticipadas, simultáneas y obligatorias, que es el proceso que vimos justamente por ahí de agosto de este año, en donde los argentinos votaron quiénes iban a ser los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Es importante señalar esto porque en este sentido las precampañas, tal como están reguladas en México, no son algo atípico, es algo que normalmente en las democracias se regula justamente para evitar que, aprovechando que alguien está buscando la candidatura de su partido, pues obtenga una ventaja indebida respecto no solo de sus demás correligionarios, sino también de los demás aspirantes de otros partidos. Y reconocer al mismo tiempo que muchos militantes de un mismo partido pueden tener esa misma aspiración. Sí, claro. ¿No? Y es correcto que exista una competencia legítima y genuina entre todas y todos. Creo que podríamos utilizar esta idea. Así como las campañas son para que los candidatos de los distintos partidos compitan entre sí en un mismo periodo para que no tengan ventajas, las precampañas son la competencia de quienes aspiran a convertirse en candidato de algún partido en específico junto con sus demás correligionarios para que tampoco obtengan una ventaja. Hay que decir que esta figura, pues es una figura polémica de la que hablaremos más tarde en este mismo programa con Jacqueline Pechard, porque vimos en esta ocasión una serie de circunstancias, digámoslo, atípicas, pero nos lo guardamos para después. La teoría es una, digamos. Exactamente. Yo terminaría simple y sencillamente diciendo que, bueno, este espacio ha sido un espacio muy importante para generar la equidad en las contiendas, pero platícanos, Bárbara, ¿qué características tienen en este periodo de 60 días, como nos comentabas, en el que la competencia no es entre los partidos entre sí, sino al interior de los propios partidos o coaliciones? Por supuesto. Y empezando por reconocer, Lorenzo, que es una competencia. Ajá. Por lo tanto, los partidos políticos también tienen acceso a los medios de comunicación, correcto, tanto radio y televisión, para llevar a cabo, digamos, esta competencia entre su propia militancia. De hecho, ya comenzó esa gran cantidad de spots que los partidos tienen a disposición para ofrecer, digamos, sus ofertas políticas. Correcto. Ahora, los tiempos son menores que los que tendrán a disposición en los tiempos de campaña, por supuesto, pero digamos que las características de la propaganda sí cambian. ¿Cuál es la diferencia? En tiempos de pre-campaña, la propaganda tiene que estar dirigida a la militancia. Y, no a la ciudadanía en general, sino nada más al interior del partido. Correcto, exacto. Y una, digamos, de las primeras también exigencias que se hace es que en estos spots se señale de manera clara y explícita, por medios gráficos y auditivos, es decir, que se lea y que se escuche la calidad de precandidato o precandidata de quien está siendo promovido. Okay. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. ¿Y se puede hablar de las elecciones y llamar al voto, como en este caso va a ocurrir el 2 de junio, para su partido? No, por supuesto que no. Porque es un proceso interno. Claro, y eso es en realidad lo que diferencia las precampañas de las campañas. Okay. No se puede salir a ninguno a solicitar el voto de la ciudadanía en este momento, porque aún son aspirantes, ¿no? Es decir, una de las digamos, lógicas, Lorenzo, de las precampañas, no es que se arranca con una candidatura, ¿no? Sino que se llega a una candidatura, ¿no? Sin embargo... Es decir, claro, el objetivo de las precampañas es terminar definiendo quiénes van a ser los candidatos. Claro. Ahora, ojo, sí es posible que al interior de un partido se tenga tanta claridad sobre quién va a ser su candidato o candidata que podamos ver lo que hoy se conoce como precampañas con precandidatos únicos o únicas. Bueno, tan puede pasar que... Ahorita está pasando con todos los partidos y coaliciones. Ya lo verás en el siguiente segmento, pero creo que es lo que vamos a tener ocurriendo. Exacto. Ahora,
¿Qué pasa en estos casos? Bueno, la comunicación política también tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces, suele pasar que este periodo es utilizado para presentar al precandidato o a la precandidata frente a la ciudadanía. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus Pero la ciudadanía del partido. Sí, por supuesto. La militancia. Exacto, a la militancia del partido, pero se presenta, digamos, quién es. Es decir, que los spots publicitarios contienen lo que se conoce como mensajes genéricos. Okay. ¿No? La misma prohibición que hablaste hace rato. No se puede ni hablar de una competencia porque no está pasando. Es la primera lógica que se cae. Si hay un precandidato único, significa que no hay una competencia interna. ¿Puedes hablar y descalificar al precandidato de otro partido, de otra coalición? En teoría, no. Porque eso sucede en las campañas. En las campañas, correcto. Exacto, no. Está bien, pusiste lo de la teoría y vamos a ver si pasa en la práctica. Pero correcto. Entonces, los spots te tienen que quedar con mensajes genéricos, lo que se conoce como mensajes genéricos, que digamos sería una de las primeras lógicas en este caso. Y, en teoría, dijeras, es lo que tendríamos que estar viendo ocurrir de aquí hasta el 18 de enero. Después del 18 de enero va a venir ese periodo que ya nos anticipabas, que son las intercampañas. En estricto sentido, no es un periodo definido como tal por la ley, así le han llamado las autoridades electorales. Si tú buscas en la ley intercampañas, no vas a encontrar ese concepto, correcto, pero así se le ha definido porque es justo, como decías, el periodo que va entre el término de las precampañas y el arranque de las campañas. Y es un periodo muy importante porque en esas semanas, aunque la competencia se para, es una especie de esténse quietos todos. Una pequeña pausa. Porque ahí no se puede hacer proselitismo. De hecho, los spots de los partidos se reducen y se le entregan sobre todo a la autoridad electoral, porque es el periodo en el que justamente el INE realiza la fiscalización de las precampañas, claro, determina si ha habido violaciones o no, y en donde eventualmente los resultados, es decir, la definición de las candidaturas de cada partido o coalición puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral y se resuelven, en teoría, antes del arranque de las campañas, de modo tal que cuando comienza esa competencia, ese proselitismo de cara a la ciudadanía, ahí sí abierto en pos del voto ciudadano, pues ya se hayan definido si se cumplieron las reglas de las precampañas, porque acuérdate que si alguien rebasa los topes de campaña, por ejemplo, de precampaña, o no entrega los informes, como ya pasó en alguna ocasión, se le cancela el registro. Eso es lo que dice la ley. O bien, ya están resueltas las disputas internas, de modo tal que cuando arrancan las campañas todo está listo. Y después vendrá esas etapas, las campañas, en donde, pues ahí sí, todos los candidatos de los partidos y de las coaliciones, pues compiten entre sí por el voto ciudadano. Es decir, ojo, que sería buenazo puntualizar que las intercampañas todavía es un periodo en donde se pueden caer las candidaturas. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Se pueden negar los registros. Si la fiscalización puede dar como consecuencia que se cancelen candidaturas o que se determine no registrarlas, o bien el Tribunal Electoral puede decir aquí hubo una irregularidad y se cae este precandidato o este candidato ya a esas alturas. Bárbara, para cerrar, una síntesis de lo que hemos comentado sobre este periodo de precampañas. 5 puntos claves. Venga. Entonces, Lorenzo. Lo primero sería la regulación de los tiempos electorales son un pilar de la equidad, que correcto, es un tema que hemos estado justo platicando en estos programas. Y tiene como objetivo sencillo, que nadie se adelante, ¿no? Entonces, los tiempos electorales que regula la ley y la Constitución son 3. Las precampañas, la intercampaña y las campañas. Número 3, las intercampañas son un periodo de competencia interna entre los partidos. Las precampañas. Las precampañas son un periodo de competencia interna entre los partidos para definir a sus candidaturas, mientras que las campañas son ese momento en el que esas candidaturas salen a solicitar el voto de la ciudadanía. La intercampaña es el periodo que sucede entre ambos procesos. 4, pueden existir precampañas con precandidatos únicos, pero por más definidas que estén esas candidaturas, no pueden solicitar el voto de la ciudadanía. Y 5, en teoría, Lorenzo, la ley sanciona cualquier acto que se adelante a estos tiempos. Y esas sanciones pueden ir incluso hasta la pérdida de la candidatura. Muy bien, Bárbara, pues muchísimas gracias. Hemos hecho hasta aquí un breve repaso de lo que son las precampañas, las intercampañas y las campañas electorales, así como los tiempos que deben o deberían ser observados por los diferentes actores políticos. En el siguiente segmento conversaremos con Jacqueline Pechard, ex consejera del Instituto Federal Electoral, ex presidenta del IFAI, sobre lo que ha ocurrido en México y cómo hicieron los partidos políticos y sus coaliciones para saltarse los tiempos establecidos por la norma. Acompáñenos.
En este segmento vamos a platicar con Jacqueline Pechard, que fue consejera del Instituto Federal Electoral y presidenta del IFAI, sobre el arranque de las precampañas que comenzaron justamente hace algunos días. Pero primero vamos a ver esta cápsula. Si los actores políticos siguieran al pie de la letra lo que la Constitución y las leyes secundarias establecen, en estos días se definirían los nombres de quienes buscarán la presidencia de la República por parte de Morena y su coalición, así como de los partidos agrupados en el Frente Amplio por México y por Movimiento Ciudadano. De acuerdo con la ley, el 20 de noviembre habrían arrancado formalmente las precampañas y el Instituto Nacional Electoral comenzaría a recibir las notificaciones de inscripción a los procesos internos de estos partidos políticos y la ciudadanía. Sin embargo, llegamos a la fecha de arranque de las precampañas con los nombres de quienes contenderán perfectamente definidos. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Xóchitl Gálvez. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum. El nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León. Y Samuel García. La simulación comenzó en junio pasado, cuando 5 contendientes de Morena anunciaron que buscarían lo que llamaron la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Fórmula diseñada para darle la vuelta a la ley, pues lo que realmente buscaban era la candidatura presidencial. Así, miles de espectaculares y anuncios en camiones se llenaron con las leyendas: ¿es Claudia? ¿Es Adán? ¿O es Marcelo? Se adelantaban así, con muchos meses de anticipación, al inicio de la precampaña. Muy poco tiempo después, la coalición formada por PAN, PRI y PRD inició un proceso similar para elegir a su candidata. En esta simulación participaron Xóchitl Gálvez y Santiago Krill por el PAN, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes por el PRI, y Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera por el PRD. El partido Movimiento Ciudadano interpuso diversas denuncias en contra de estos actos anticipados de precampaña y logró que la autoridad electoral emitiera medidas cautelares por la realización de las actividades proselitistas por parte de los contendientes. Pero la autoridad no impidió la realización de estas actividades, pues solo ordenó que se hicieran preferentemente en locales de Morena y no en lugares públicos. Hubo numerosas críticas a las autoridades electorales porque esas actividades claramente se trataban de actos anticipados de campaña. El 26 de julio, consejeras y consejeros del INE aprobaron unos lineamientos para regular lo que llamaron una inédita forma de acción política y advirtieron que los recursos utilizados serán fiscalizados. Aunque en 2007 la oposición, que hoy es gobierno, impulsó una reforma electoral que definió con precisión los tiempos electorales de precampaña y campañas para garantizar que hubiera igualdad en la contienda, tanto el INE como el Tribunal Electoral recomendaron buen comportamiento a los partidos, en lugar de aplicar lo que dice en la ley y la Constitución, y ordenar la suspensión de todas las actividades hasta el 20 de noviembre, cuando deberían comenzar las precampañas. Jacqueline, como hemos visto, estamos en una situación extraña, por decirlo menos. Las precampañas son una figura que ha venido existiendo desde hace 15 años en nuestro país, que ya conocemos como este espacio, digamos, en el que los propios partidos y coaliciones definen quiénes van a ser sus abanderados para un cargo de elección popular. Pero pues en esta ocasión prácticamente las dos principales fuerzas políticas se anticiparon a los tiempos en los que me parece claramente es un acto de simulación, con ciertas particularidades, porque no es la primera vez que ocurre. Antes siempre había habido quien quería posicionarse de manera anticipada. De repente, antes de las elecciones, veíamos que a los políticos les daba por escribir libros y acababan habiendo más espectaculares que libros publicados. En fin, pero eran casos aislados. Ahora no. Ahora tanto el Frente como la coalición gobernante emitieron ciertas reglas, se registraron y se avalaron por la autoridad electoral. El INE incluso, como decía la cápsula, emitió reglas para fiscalizar esas actividades y ciertos límites, en teoría, para que no incurrieran en actos anticipados de precampaña. Pero pues es algo que es completamente novedoso y me gustaría, para empezar, escuchar qué opinas tú, que has sido árbitro en distintas instancias públicas, de este fenómeno que es atípico, por decirlo menos. Bueno, una de las consecuencias de este fenómeno es que hay una violación flagrante a la Constitución en términos de la duración de una campaña política. Uh-huh. Es decir, la campaña política debe de durar solamente 90 días. Uh-huh.
y con la extensión de un periodo de precampañas, el que inició el 20 de noviembre, pues cuando tú ya tienes claramente no precandidatos, lo que ya tienes son candidatos reconocidos por todos. Ese es el problema. Si tú entras a internet y pones precampaña de Morena, te va a salir el proceso que corrió entre junio y septiembre, no el que empieza ahora en noviembre, que es el que la Constitución y la ley señalan como precampañas. Entonces hay una suerte como de tergiversación de todos los procesos políticos, y creo que efectivamente, como decía la cápsula, pues lo más grave es que pues solamente algunos dentro del tribunal, ¿no? Concretamente la magistrada Otalora dijo: esto está violando la ley y la Constitución, porque para cualquier fin práctico, te lo dice en internet, era un proceso, ese proceso que llamaron de organización interna, ¿no? De autoorganización, pues fue un proceso que efectivamente identificó a quiénes son los candidatos a la presidencia. Entonces es un primer asunto que lo que genera, creo yo, es una gran incertidumbre sobre qué es lo que hacen los actores políticos y cuál es el papel que juega la autoridad electoral, que tiene que estar velando porque se cumplan puntualmente las disposiciones de ley, porque es la manera como la autoridad puede dar certeza a los ciudadanos de que se está cumpliendo con la ley y que el resultado va a ser el resultado de un proceso íntegro, de un proceso en donde la autoridad es capaz de poner en cintura a los distintos actores políticos. Esto no es nuevo, como tú decías, pero lo que pasa ahora es que empezó, digamos, el partido en el gobierno y siguió la coalición del Frente que ahora se llama de otra manera, pero el Frente Amplio. Todos se han ido sumando a la violación de la norma. Y coincido contigo, la postura de la magistrada Otalora y, por cierto, también de la consejera Zavala en un primer momento, pues eran las que creo debían haber prevalecido. Sin embargo, no ocurrió. Y esto genera dos tipos de problemas, me parece, Jacqueline, y me gustaría escucharte. El primero es que no se trata de actos de simulación de algunos que quisieron burlar la ley, sino que contaron con el aval al final del día de las autoridades encargadas, como bien dices, de velar por la ley. Y segundo, que no todos los contendientes violaron la ley, porque efectivamente, como señalaba la cápsula, Movimiento Ciudadano se ciñó a los tiempos. Agrego un dato adicional para escuchar tu reflexión. En estos meses, que fueron desde principios de septiembre, incluso desde antes, cuando arrancaron estos procesos, pero en principios de septiembre, cuando el 3 de septiembre y el 6 de septiembre se definieron estas, vamos a llamarlas sin simulaciones, estas candidaturas presidenciales de la oposición y de la coalición de gobierno, de entonces a la fecha se han presentado más de 3.500 quejas, hasta donde se sabe, ante el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de precampaña. Y lo más ridículo del caso, la tercera parte o más o menos son presentadas por Xóchitl en contra de Claudia, la otra tercera parte por Claudia en contra de Xóchitl y la otra parte por Movimiento Ciudadano, que se ajustó a las reglas en contra del mundo. Entonces aquí tenemos dos puntos sobre los que me gustaría escucharte. Uno, ¿qué complejidades va a tener, ya anticipabas algo, las autoridades electorales para regular esto? De aquí en adelante se supone que ellos son los que tienen que hacer cumplir la ley y acompañaron esa simulación. Y por el otro lado, pues tienes un actor que sí jugó conforme a las reglas y que, bueno, pues coloca esta situación ya en un desequilibrio, ¿no? Efectivamente, si uno de los objetivos de regular las precampañas era efectivamente que no pudiera alguien adelantarse y entonces pues poder desequilibrar el terreno de la competencia. Pero lo que pasa ahora es que justamente alguien arranca y entonces viene el otro, y Movimiento Ciudadano yo creo que efectivamente se ajustó a la norma, pero al final fíjate tú que son las tres grandes fuerzas políticas, dos coaliciones y un partido que va solo, que están jugando las precampañas con un solo candidato. Que también es una cuestión debatible. Es decir, si una precampaña, alguna vez lo dijo la Corte, una precampaña con un precandidato en donde no hay competencia interna, pues entonces, ¿de qué se trata? Sin embargo, bueno, pues el tribunal fue aprobándolo. Ahora ya no solamente se puede hacer precampaña siendo un solo
precandidato que pues, obviamente es el que ya ganó y el que va a ganar. Entonces, creo que esto lo que señala es que al final quien se haya sumado a aceptar las reglas del juego, digamos, Movimiento Ciudadano, tampoco es que gana mucho, ¿no? Claro. Si tampoco tiene un reconocimiento especial como alguien que se ajustó a las normas o los otros como alguien que no se ajustaron, sino que se borró, digamos, realmente del debate político el que había dos grandes fuerzas que habían pues, simulado y de alguna manera violentado la norma. De hecho, alguna aspirante a ser precandidata del Movimiento Ciudadano ya incluso anticipó que iba a presentar impugnaciones en contra de ese proceso. De ese proceso, sí. Pero bueno, pero el proceso ya está, ya está avanzado, ya está hecho. Está muy difícil que ahora ningún tipo de Esto que señala Jackie es algo muy importante, porque esta es la primera vez desde que existe la figura de las precampañas en que todos los contendientes, las dos coaliciones, la gobernante y la de oposición, y el Movimiento Ciudadano que corre solo, todos los contendientes optaron por arrancar sus precampañas con precandidaturas únicas. Nunca había pasado. Siempre había habido al menos las precandidaturas únicas, como bien dices, son algo que ya tiene tiempo y hasta se ha regulado, por cierto. Pero es la primera vez que todos los contendientes recurren a esta figura. Y es una figura incluso que una vez que se aceptó que los precandidatos únicos pudieran hacer actividades de proselitismo, trae consigo una serie de regulaciones o de condicionamientos que me parece son absurdos y en nada ayudan a construir confianza en torno y credibilidad en torno a los procesos electorales. Pongo un solo ejemplo y me gustaría escucharte. Los partidos tienen y las coaliciones tienen acceso a la radio y la televisión. Los precandidatos tienen acceso a esos medios y pueden hacer promoción. Nada más que no pueden hablar de la presidencia, no pueden hablar de las elecciones, no pueden hablar del voto para evitar incurrir en violaciones a las normas. Y lo más ridículo, lo que en el INE en algún momento llamábamos el mensaje de come frutas y verduras. Sí. Es decir, tú ves el espectacular y al final una leyenda o una voz que te dice este mensaje está dirigido solo a los militantes del partido político. Me parece que resulta hasta absurdo y estamos desnaturalizando una figura que tenía un propósito de generar equidad y eso que decías al principio, certeza, ¿no te parece? Efectivamente. Ahora, creo que lo que ha pasado en este caso es que los propios actores políticos le han impuesto a las autoridades electorales, es decir, al INE y al tribunal, pues sus propias reglas y sus propios mecanismos. Y entonces esto lo que hace es que la autoridad se ha visto frente a hechos consumados, ¿no? Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues medio tratar de salir adelante, lo cual pues lo que te genera es una suerte de falta de integridad, si quieres, de las autoridades electorales frente a estos actos que hacen pues, los actores políticos, ¿no? Estamos de simulación. Esto que estás diciendo es bien delicado porque, para decirlo de otra manera, Jacqueline, en lugar de que la política se ajuste a las reglas, las autoridades están ajustando las reglas a lo que les dictan los actores políticos. Y esto, bueno, al final del día alguien tiene que arbitrar esto y no pueden ser los propios jugadores, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, a ver, lo que creo yo que detrás de todo esto, lo que hay es que, pues, no ha habido una manera efectiva de frenar estos posibles actos, digamos, que son efectivamente los actos adelantados que deberían, la ley marca sanciones muy fuertes, ¿no? Para quienes violan las normas, es decir, sanciones en donde se pierde la posibilidad del registro y sin embargo, a pesar de lo fuerte de las sanciones, pues la autoridad se ha visto de alguna manera rebasada, que es lo preocupante, ¿no? En estricto sentido, siguiendo ese razonamiento, Jacqueline, lo que la ley impone como sanción para quien comete actos anticipados de precampaña, sobre todo en ese periodo de prevención que va entre el arranque del proceso electoral que ocurrió el 7 de septiembre y el arranque de las precampañas que ocurrió el 20 de noviembre, es la negativa o la cancelación del registro como candidato. Así de es. modo que ahora la autoridad electoral le quite el registro a los entonces, candidatas que parecen ser las punteras, pero con el agravante ahora justamente de que hicieron lo que hicieron con el aval de la propia autoridad. Con el aval de la propia autoridad. Entonces, digamos que la autoridad se ha visto en buena medida contra la pared y como reaccionando frente a los actos de los actores políticos. Y creo que una cosa importante también es
pues cuál ha sido el comportamiento del presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, que debería de estar ahí para llamar a que se acaten las disposiciones legales, pues el presidente ha jugado claramente a favor de su propio partido, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que ha podido hacer la autoridad? Pues la autoridad le ha hecho llamadas de atención, le ha dicho que, pues que deje de hacer proselitismo, pero pues al final la verdad es que sí, el terreno que debía la autoridad de poner parejo, pues no está resultando parejo a lo largo de estas precampañas. Entonces, pues lo preocupante es que al final tú vas a tener un proceso electoral en donde hoy ya tenemos los candidatos propiamente dicho en los 3 partidos, aunque Movimiento Ciudadano se haya acatado los tiempos, pues de todas maneras estas precampañas son precampañas de candidatos únicos. Lo cual es, y mencionabas al presidente, pues delicado, porque en los hechos, Jacqueline, el que detonó todo el proceso, incluso interno de Morena, y provocó incluso el del frente, incluso el que encumbró de alguna manera con sus menciones en la conferencia de prensa matutina, fue el propio presidente. Un presidente, por cierto, que no tiene al que no tienen consecuencias sus actos. El Tribunal Electoral ya dijo que las sentencias en las que se determina que viola la Constitución solamente tienen efectos declarativos, y no creo que eso vaya a detener al presidente de seguir violando la ley. Jackie, me gustaría cerrar esta conversación contigo preguntándote, pues, ¿y ahora qué hacemos? Digo, nos vamos así y nos vamos a las elecciones, pero pues yo creo que tiene sentido repensar en una siguiente reforma electoral después de las elecciones esta figura de las precampañas, ¿no? Porque parecería que sus objetivos originales, pues hoy ya no son eficaces, ¿no? Fíjate que todo nuestro proceso de construcción, digamos, de las reglas de la competencia ha sido un proceso que ha tenido muchísimas, partes muy delicadas, porque ha querido regular y sobreregular todo. Así es. Entonces, ¿para qué? Pues para evitar que hubiera, ¿no? Ventajas indebidas y demás, ¿no? Pero lo que hemos visto al final es que, pues, yo sí creo que todo este asunto de las precampañas, ¿no? Pues es un asunto que sí tiene que revisarse, que sí está, la verdad, pues muy atravesado, digamos, por distintos actos en donde los actores políticos han podido rebasar a la autoridad. Entonces, creo que sí se necesita una revisión de estos tiempos, porque para cualquier fin práctico tú debes de tener una campaña que dura 90 días y ya llevamos más de 140 días. ¿No? Va a ser una campaña de un año prácticamente. Va a ser exactamente, prácticamente de un año. Acaban de pasar las elecciones en Argentina. Hace relativamente poco, la década pasada, los argentinos introdujeron esta figura de las PASO, que es las así llamadas elecciones primarias, anticipadas, abiertas y obligatorias, ¿no? O simultáneas y obligatorias, que son prácticamente una elección en donde los ciudadanos definen quiénes son los precandidatos de todos los partidos y lo hacen en el mismo día, en el mismo momento. Te preguntaría para terminar, Jackie, ¿hay que revisar la figura de las precampañas hoy rebasadas? ¿Tú crees, primero, que sí tiene que haber una regulación sobre esta materia o valdría la pena dejarlo? Y dos, ¿cuál sería tu opinión respecto, por ejemplo, habrá que discutir, pero por ejemplo esas PASO que parece en Argentina funcionado? Pues sí, en Argentina funcionaron, ¿no? Digamos, en las últimas elecciones sí funcionaron, es decir, sí pusieron a los actores políticos a ceñirse a las normas, que eso es para lo que sirven las normas, ¿no? Claro. Pues para que tú no des ventaja a un actor frente a otro actor. Entonces, a mí lo que me parece es que sí hay que revisar este asunto de todo este proceso de precampañas. Sí hay que ver de qué manera puedes tú hacer que efectivamente, creo que lo que hemos logrado es una enorme sobreregulación. Y entonces esta sobreregulación ha hecho que para la autoridad electoral sea muy difícil, mucho más complejo hacer que se obliguen, que se acaten, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un ejemplo, lo que sucedió en Argentina es un ejemplo en donde sí logró la autoridad disciplinar a los actores políticos. Acá lo que tenemos es una suerte de burla de los actores políticos, ¿no? Particularmente del actor del partido en el gobierno,
sobre lo que son las disposiciones normativas, ¿no? Entonces, que habíamos visto ciertas flexibilidades, pero que en esta ocasión creo que sí ha habido un claro rebase de lo que son las disposiciones legales en términos de estas precampañas, ¿no? Jacqueline, muchísimas gracias por tus reflexiones, gracias por tu compañía, No, pues, al que contrario. para mí, para nuestra audiencia es verdaderamente un privilegio. Gracias por estas consideraciones que incluso van más allá, porque nos permiten también no solamente hablar de lo que está ocurriendo, sino también hacia dónde nos encaminamos. Como hemos visto, las precampañas que acaban de iniciar se están dando en medio de una importante polémica que aumenta la complejidad de esta elección y que nos lleva a la necesidad de repensar esta figura y su regulación en el futuro. Hoy es importante que las autoridades electorales vigilen de manera muy puntual las actividades de partidos, coaliciones y precandidaturas para llevar a buen puerto esta, que es la elección más grande de nuestra historia. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa de Ruta Electoral 2024.